Esta desagradable señora golpeaba por placer a los perros callejeros. En un pequeño pueblo polvoriento, donde el sol parecía caer sin piedad sobre las calles y las colinas áridas se extendían hasta perderse en el horizonte, vivía doña Carmen. Su casa, situada al final de una calle olvidada, reflejaba la esencia de quien la habitaba, vieja, solitaria y desgastada por el tiempo. Las paredes de ladrillo agrietado y madera astillada parecían resistirse a derrumbarse, como si reflejaran la propia terquedad de su dueña. Doña Carmen era una mujer de avanzada edad con el rostro marcado por arrugas profundas, y una mirada que siempre parecía estar cubierta por una nube de amargura. Quienes la conocían decían que desde hacía años se había convertido en una sombra de sí misma. Nadie sabía con certeza que había vivido para endurecer tanto su corazón, pero los rumores se tejían como las raíces secas que crecían bajo las aceras del pueblo. Algunos decían que había enviudado joven. Otros murmuraban que nunca había tenido hijos y que la soledad la había vuelto fría. Su rutina era simple y repetitiva. Cada mañana, doña Carmen salía a barrer el polvo del patio delantero, aunque éste siempre parecía regresar con el viento. Lo hacía con la misma expresión de desdén, frunciendo el ceño al mirar a su alrededor. Si algún perro callejero se acercaba a la cerca de su casa, lo espantaba de inmediato, blandiendo una larga vara de madera que siempre llevaba consigo. Aquel palo era casi tan famoso como ella. Los niños la llamaban la vieja del palo, y corrían en dirección contraria si la veían venir. A veces se divertían inventando historias de miedo sobre ella, como si fuera una bruja que convertía a los perros en piedras o los atrapaba en su patio para que nunca volvieran a salir. Pero los animales no eran los únicos que recibían su desprecio. Doña Carmen rara vez cruzaba palabra con los vecinos, y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortantes y llenas de sarcasmo. Las señoras del mercado, en sus reuniones matutinas, decían en voz baja: «Esa mujer se quedó sin alma. Solo le queda el cuerpo para pasearse y repartir malas caras». A pesar de las habladurías, nadie se atrevía a confrontarla. Su presencia infundía cierto respeto mezclado con temor, y la mayoría prefería mantener la distancia. Sin embargo, la soledad de doña Carmen era más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Aunque nunca lo mostraba, por las noches miraba la luna desde su ventana con una nostalgia que le oprimía el pecho. En el silencio de su casa, donde las paredes crujían con el viento, a veces pensaba en los años que se habían ido, y en lo poco que le quedaba. Pero apenas llegaban esos pensamientos, sacudía la cabeza y se aferraba aún más a su amargura. Así transcurrían los días, uno tras otro, iguales e inmutables, mientras doña Carmen continuaba con su rutina de espantar perros y evitar a las personas. Lo que ella no sabía era que aquella tranquilidad que tanto defendía estaba a punto de ser perturbada, y que su vida, marcada por la soledad y el resentimiento, daría un giro que nunca imaginó. Aquella noche, el pueblo dormía bajo un cielo sin estrellas, el viento apenas susurraba entre los arbustos secos, y las calles desiertas parecían sumidas en un silencio sepulcral. Doña Carmen, fiel a su costumbre, cerró la puerta de su casa antes de las 9, aseguró las ventanas, revisó la cerradura y apagó todas las luces, excepto el pequeño candil que iluminaba su mesita de noche. Se acostó en su cama rechinante, envuelta en sábanas que parecían tan frías como su corazón. El cansancio pesaba sobre ella, pero el sueño tardaba en llegar. Mientras cerraba los ojos, un sonido extraño rompió la quietud. Era un gruñido bajo, profundo, que parecía provenir del patio trasero. Doña Carmen frunció el ceño y se incorporó lentamente. Pensó que tal vez era el viento arrastrando alguna rama, pero el sonido se repitió, esta vez acompañado de un leve rasguño en la puerta trasera. «Malditos perros», murmuró mientras se ponía las zapatillas y tomaba su inseparable palo de madera. Con pasos firmes, se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, sus ojos se encontraron con una figura que la hizo detenerse en seco. Allí, en el umbral del patio, estaba un perro negro de gran tamaño. Su pelaje era espeso, oscuro como la noche misma, y sus ojos brillaban con una intensidad que parecía antinatural, como dos brasas encendidas en la oscuridad. El animal permanecía inmóvil, observándola con una mirada que se clavaba en su alma. Doña Carmen levantó el palo, lista para ahuyentarlo. «Largo de aquí», gritó con fuerza, pero el perro no se movió, ni siquiera pestañeó. Su gruñido se intensificó.
resonando en el aire con una vibración que hizo temblar el pecho de doña Carmen. Por un breve instante, tuvo la sensación de que el animal le hablaba sin palabras, como si su presencia misma estuviera transmitiendo un mensaje. «Te dije que te vayas», gritó, golpeando el suelo con el palo. En un parpadeo, el perro desapareció. No corrió ni se alejó. Simplemente dejó de estar allí. Doña Carmen se quedó inmóvil, con el palo temblando en su mano. Miró a su alrededor, pero no había rastro del animal. Cerró la puerta de golpe, asegurando el cerrojo con más fuerza que de costumbre, y regresó a su habitación con el corazón latiendo con violencia. Esa noche, por primera vez en años, doña Carmen sintió miedo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquellos ojos ardientes volvía a aparecer en su mente. El amanecer trajo consigo una sensación densa, como si el aire fuera más pesado de lo normal. Al levantarse, notó un dolor extraño en su pierna derecha. Pensó que era cosa de la edad, pero al bajar las escaleras, algo más capturó su atención. Un rastro de ceniza oscura se extendía desde la puerta trasera hasta el centro de la cocina. Al agacharse para inspeccionar, descubrió que eran huellas de perro. Las marcas parecían arder en los bordes, como si hubieran sido quemadas en el suelo. El estómago de doña Carmen se encogió. «Esto no es posible», susurró, dando un paso atrás. Salió de la casa con la intención de distraerse, pero el pueblo no ofrecía alivio. Los perros callejeros que solían evitarla ahora la seguían de cerca. Caminaban a su alrededor, observándola en silencio, con esa misma mirada que llevaba implícita una sentencia. Uno de ellos, un perro marrón de orejas caídas, se acercó tanto que doña Carmen sintió su aliento sobre su pierna. Al intentar ahuyentarlo con un gesto brusco, el animal no retrocedió. Solo inclinó la cabeza y gruñó suavemente, como si estuviera emitiendo un juicio silencioso. Esa noche, los ladridos se intensificaron. Doña Carmen se encerró temprano en su habitación, pero los sonidos de pasos y rasguños parecían rodear su casa. El perro negro no tardó en aparecer nuevamente, esta vez dentro de su habitación. «Tus pecados te han encontrado, Carmen», dijo una voz profunda que resonó en las paredes. Doña Carmen quiso gritar, pero su garganta se cerró. El perro negro permanecía allí, con sus ojos incandescentes, mientras la sombra de su pasado se alzaba para cobrar cuentas que ella creía olvidadas. El pueblo seguía con su rutina, pero algo era diferente. La gente lo notaba, aunque no sabían exactamente qué. El aire parecía más denso cuando doña Carmen caminaba por las calles, y los perros ya no se alejaban de ella. Antes, los animales corrían tan pronto veían su silueta acercarse, pero desde aquella noche con el perro negro, comenzaron a seguirla. Primero fue 1 o 2, luego 5 o 6. Caminaban a su alrededor, manteniendo una distancia prudente, pero sin apartar la mirada. Los vecinos lo comentaban en voz baja. «¿Viste eso? Los perros la siguen como si fuera su líder». «No es normal», respondían otros. «Esos animales parecen estar esperando algo». Doña Carmen intentaba ignorarlos, pero la incomodidad crecía con cada paso. El perro marrón de orejas caídas, al que había golpeado meses atrás, era el más persistente. Siempre estaba cerca, observándola con una expresión que no podía descifrar. Una mañana, mientras doña Carmen barría el polvo de su patio, aquel perro se acercó y se quedó sentado frente a la cerca. No gruñía ni movía la cola. Simplemente estaba allí, mirándola. «Largo», gritó, levantando su palo. Pero el perro no se movió. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de ella. Bajó el palo lentamente y se quedó en silencio, contemplando al animal con el ceño fruncido. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió odio, sino cansancio. El perro marrón inclinó la cabeza, como si entendiera que algo había cambiado. Esa noche, doña Carmen no pudo dormir. Recordó a Bruno, el perro de su infancia. Recordó cómo lo había perdido y cómo ese dolor se había transformado en desprecio por todos los animales que cruzaban su camino. A la mañana siguiente, algo inusual ocurrió. En lugar de salir al patio con el palo, salió con un plato de comida. Lo dejó frente a la cerca y regresó lentamente a su casa, sin decir palabra. Al poco tiempo, el perro marrón se acercó, olfateó el plato y comenzó a comer con cautela. Desde ese día,
La escena se repitió. Otros perros se fueron sumando. Y poco a poco, la imagen de doña Carmen alimentando a los animales empezó a volverse común en el pueblo. Los vecinos, al principio incrédulos, observaban desde lejos. ¿Está alimentando a los perros?, preguntaban, desconcertados. Sí, pero no sé por qué. Algunos pensaron que había perdido la cabeza. Otros creyeron que estaba enferma. Pero con el tiempo, dejaron de cuestionarlo. El cambio no fue inmediato, pero era evidente. Doña Carmen ya no golpeaba a los perros ni los espantaba. Incluso les hablaba con suavidad, aunque los animales se mantenían a distancia. Un día, mientras caminaba por el mercado, una niña pequeña se acercó tímidamente y le preguntó: ¿Por qué les das de comer a los perros, doña Carmen? La anciana la miró en silencio durante unos segundos. Luego respondió: porque tienen hambre. Era una respuesta sencilla, pero el pueblo la sintió como algo más profundo. El perro negro seguía apareciendo en sus sueños, observándola desde las sombras. Pero ahora, su presencia ya no traía temor, sino una extraña sensación de vigilancia, como si estuviera esperando que cumpliera con algo más. El cambio de doña Carmen no pasó desapercibido para los propios perros. Los animales comenzaron a acercarse más a ella. Ya no solo comían de los platos que dejaba, sino que algunos se atrevían a seguirla hasta la puerta de su casa. Un día lluvioso, doña Carmen encontró a un cachorro blanco, temblando bajo un banco en la plaza del pueblo. Estaba empapado, delgado y con una mirada que le recordó a Bruno. «Vamos, chico», susurró, envolviéndolo en su chal. «No quiero que te mueras aquí». Así fue como llevó al pequeño a su casa. Lo secó, le dio de comer y lo dejó dormir a los pies de su cama. Aquel cachorro fue el primero en entrar a su hogar desde hacía décadas. Lo llamó Esperanza. Poco a poco, su casa se convirtió en un refugio improvisado. Con viejas mantas y algunas tablas, doña Carmen construyó pequeños cobertizos en su patio para que los perros callejeros tuvieran donde resguardarse del frío. Los vecinos empezaron a notar que el número de perros callejeros en el pueblo estaba disminuyendo. Algunos comenzaron a ayudarla, donando restos de comida o mantas viejas. Incluso, uno de los jóvenes del pueblo le llevó un botiquín para que pudiera curar a los animales heridos. Con el tiempo, doña Carmen y los perros dejaron de ser una curiosidad. Se convirtieron en parte de la rutina del pueblo, y su relación con los vecinos mejoró. Las señoras del mercado, que antes hablaban mal de ella, ahora comentaban: ¿viste cómo cuida a los perros? Quizá la soledad no la dejó tan seca después de todo. El cambio en doña Carmen trajo también un cambio en el pueblo. El desprecio hacia los perros callejeros disminuyó, y algunos vecinos incluso comenzaron a adoptarlos. Doña Carmen no buscaba reconocimiento, pero algo dentro de ella sabía que el perro negro la observaba desde lejos. Sabía que aún había algo más por hacer. Los días se alargaban, y doña Carmen continuaba con su nueva rutina. Lo que comenzó como un gesto tímido, alimentar a uno o dos perros, se había convertido en una misión diaria. Cada mañana, incluso cuando su pierna adolorida la hacía caminar con lentitud, preparaba restos de comida y salía con un pequeño saco de tela. Los perros la esperaban en la plaza o cerca del mercado. Ya no la seguían por temor ni la observaban con resentimiento. Ahora, se acercaban a ella con cautela, pero sin desconfianza. Al principio, doña Carmen sentía que cada paso hacia el cuidado de los perros era como cargar una piedra en el pecho. La culpa la acompañaba en silencio. Las huellas del pasado seguían frescas en su mente. Los palos que blandió, los gritos que profirió y las piedras que arrojó. Pero el tiempo, y la compañía de los animales, comenzó a aligerar esa carga. Uno de los perros, el cachorro blanco que había encontrado bajo la lluvia, se había convertido en su sombra. Lo llamó Esperanza, aunque al principio no estaba segura de por qué. Quizás porque aquel pequeño animal le recordaba que el perdón, aunque lejano, no era imposible. El perro negro seguía apareciendo, pero ahora solo en sus sueños. Su silueta se mantenía a la distancia, con esos ojos ardientes que parecían vigilar cada uno de sus actos. Una noche, mientras descansaba, lo vio de nuevo. Se encontraba en el patio, inmóvil. Cuando sus miradas se cruzaron, una voz resonó en su mente. No basta con alimentarlos. El arrepentimiento debe traducirse en acción. A la mañana siguiente,
Doña Carmen se levantó antes del amanecer. Esa vez no llevó solo comida, sino también un botiquín. Recordó el regalo del joven doctor Molina, quien le había dado vendas y ungüentos con la esperanza de que pudiera curar pequeñas heridas de los perros. Esa mañana, uno de los perros cojeaba. Era el perro marrón de orejas caídas que la había seguido desde el principio. Se acercó con cuidado, pero el animal retrocedió unos pasos. «No voy a hacerte daño», susurró, arrodillándose. El perro la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, y finalmente se dejó alcanzar. Carmen limpió su pata herida y le colocó un vendaje improvisado. Aquel simple acto fue un punto de inflexión. Los perros, que antes solo aceptaban la comida, comenzaron a dejarse tocar y curar. Poco a poco, doña Carmen dejó de ser la vieja del palo. Ahora era la anciana que curaba y alimentaba. Los vecinos no tardaron en notar la transformación. Al principio, la observaban con escepticismo. «¿Qué trama ahora?», preguntaban algunos. «Tal vez solo está intentando redimirse». Sin embargo, la desconfianza se desvaneció cuando los niños empezaron a acercarse. Los perros que antes temían ahora se dejaban acariciar por los pequeños. Un día, una niña de trenzas rubias se acercó a Esperanza y le acarició la cabeza mientras sonreía. Doña Carmen observó la escena con los ojos humedecidos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia traía algo más que temor al pueblo. Esa noche, el perro negro volvió a aparecer en sus sueños. Esta vez no gruñía ni la observaba con dureza. Solo se quedó en silencio frente a ella. «Estás aprendiendo», dijo la voz profunda. «¿Qué más debo hacer?», preguntó doña Carmen, con el corazón apretado. «Da un hogar a los que no tienen uno». Al despertar, doña Carmen supo cuál era el siguiente paso. Reunió maderas viejas, mantas y algunas lonas que guardaba en el cobertizo. A lo largo de varios días, construyó pequeños refugios en su patio trasero. Al principio eran precarios, pero suficientes para proteger a los perros del frío y la lluvia. Con el tiempo, otros vecinos comenzaron a donar materiales. Un hombre mayor le llevó tablas de madera que le sobraban de una obra. Una señora del mercado le regaló mantas viejas. Incluso el joven doctor Molina empezó a visitarla con medicamentos básicos para los perros. Doña Carmen no solo alimentaba y curaba a los perros callejeros. Ahora, les daba un lugar donde dormir. El pueblo cambió con ella. Donde antes los perros eran vistos como una molestia, ahora formaban parte de la vida cotidiana. Algunos vecinos incluso adoptaron a los animales que doña Carmen cuidaba. Pero la anciana sabía que su redención no estaba completa. «No basta con darles comida y cobijo», susurraba en las noches. «Aún debo hacer más». El perro negro ya no aparecía con tanta frecuencia, pero ella sentía que seguía vigilando desde algún lugar. Cuidar de los perros se convirtió en su propósito. Cada acto de bondad era una forma de curar las heridas invisibles que había llevado durante años. Y aunque sabía que no podía deshacer el pasado, doña Carmen encontró consuelo en algo que nunca creyó posible: el perdón. Incluso el que uno no cree merecer puede alcanzarse cuando decidimos cambiar de verdad. Era una tarde gris, con el cielo cargado de nubes pesadas que anunciaban lluvia. Doña Carmen caminaba lentamente hacia el mercado, cargando una pequeña bolsa de pan duro y restos de comida que guardaba para los perros del pueblo. El aire olía a tierra mojada y el viento arrastraba hojas secas por las calles. A pesar del frío, varios perros callejeros la seguían a corta distancia, como si fueran una sombra constante. Cerca de la plaza, mientras doña Carmen dejaba un plato con restos de caldo bajo un banco de madera, algo llamó su atención. Bajo el mismo banco, un pequeño cachorro blanco temblaba, encogido entre sus patas. Estaba empapado, y su delgado cuerpo se estremecía con cada ráfaga de viento. Doña Carmen frunció el ceño. Durante años, había ignorado escenas como aquella. A veces incluso las había despreciado. Pero esta vez, no pudo apartar la mirada. «¿Qué haces ahí, chico?», murmuró con voz ronca. El cachorro levantó la cabeza lentamente y la miró con grandes ojos oscuros. No había miedo en su mirada, solo una profunda tristeza. Doña Carmen sintió un nudo en la garganta. Algo en aquel cachorro le resultaba familiar. Tal vez eran sus ojos, o la forma en que su pequeño cuerpo buscaba refugio bajo la madera. Sin pensarlo demasiado,
Se quitó el chal y lo envolvió con cuidado. «No puedo dejarte aquí», susurró mientras lo sostenía contra su pecho. «Vámonos a casa». El cachorro no protestó. Se dejó llevar, apoyando la cabeza sobre el brazo de doña Carmen mientras ella caminaba de regreso a su casa. Aquella noche, el cachorro durmió cerca de la chimenea, envuelto en una manta vieja. Doña Carmen se sentó a su lado, observándolo en silencio. Por primera vez en años, su hogar no estaba vacío. El cachorro tenía una pata herida y estaba visiblemente desnutrido, pero al amanecer ya mostraba signos de mejoría. Corría torpemente por el patio, siguiendo a doña Carmen de un lado a otro mientras ella barría o preparaba comida para los demás perros. Con el paso de los días, comenzó a reconocer su voz y respondía a sus llamados. Lo seguía a todas partes, como una pequeña sombra blanca que se negaba a dejarla sola. «Te llamaré Esperanza», dijo una mañana, mientras acariciaba su cabeza. «Porque eso es lo que me trajiste sin querer». El nombre no fue una elección al azar. En el fondo, doña Carmen sabía que el cachorro había llegado a su vida en el momento preciso. Esperanza llenó un espacio que ella nunca había reconocido como vacío. Con el tiempo, el cachorro comenzó a integrarse con los otros perros que frecuentaban la casa. Jugaba con ellos, pero siempre regresaba junto a doña Carmen, como si entendiera que ella era su verdadera familia. Los vecinos no tardaron en notar la presencia del cachorro. «¿Ese perro es suyo, doña Carmen?», le preguntó un niño un día, mientras observaba a Esperanza correr alrededor de su casa. «Supongo que sí», respondió ella con una sonrisa casi imperceptible. El cachorro había cambiado algo en ella. Aunque aún cojeaba ligeramente por las heridas en su pierna, doña Carmen parecía caminar con más ligereza. La carga invisible que había llevado durante años comenzaba a disiparse. Pero el perro negro no había desaparecido. Una noche, mientras doña Carmen tejía en el porche con Esperanza dormido a sus pies, el perro negro apareció al final de la calle. Se quedó allí, en silencio, observándola con sus ojos ardientes. Doña Carmen sintió su presencia, pero no se levantó. En lugar de eso, inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. «No he terminado», susurró, mirando al animal desde lejos. «Pero sé que voy por el buen camino». El perro negro permaneció inmóvil por un momento, y luego desapareció en la oscuridad. Doña Carmen supo entonces que el cachorro no era solo un compañero. Era una señal, una oportunidad para redimirse a través de él y de todos los demás perros que necesitaban su ayuda. Esa noche, mientras el viento susurraba en las colinas, doña Carmen durmió con la tranquilidad de quien ha comenzado a sanar. Esperanza, enroscado junto a ella, parecía comprenderlo también. El invierno llegó al pueblo con lluvias persistentes y un frío que calaba los huesos. La niebla se colaba por las calles al amanecer, y los perros callejeros buscaban refugio donde podían. Pero en la casa de doña Carmen, las cosas eran diferentes. Los pequeños cobertizos que había construido en su patio se llenaban cada noche con perros que antes vagaban por el pueblo. Algunos se acurrucaban en mantas viejas que los vecinos le donaban, mientras que otros dormían bajo la mesa del porche. Doña Carmen los observaba desde su ventana, con una taza de té caliente entre las manos. Aún le dolía la pierna, pero ese dolor ya no le pesaba como antes. Ahora, cada marca que cargaba en el cuerpo parecía un recordatorio de su pasado, pero no como una condena, sino como una lección. Esperanza, su fiel cachorro blanco, dormía junto a ella cada noche. Desde que llegó a su vida, algo en la casa había cambiado. La oscuridad que durante años había envuelto su hogar comenzó a disiparse. Una noche, mientras el viento sacudía las ramas de los árboles y la lluvia golpeaba las ventanas, doña Carmen escuchó un sonido familiar, ladridos. Se levantó de su cama y fue hacia la puerta trasera. Al abrirla, encontró a un grupo de perros acurrucados bajo el techo del porche, temblando por el frío. Pero no estaban solos. Frente a ellos, el perro negro se encontraba inmóvil bajo la lluvia. Sus ojos ardían con la misma intensidad que la primera vez que lo vio. Doña Carmen sintió el mismo escalofrío de aquella noche, pero esta vez no levantó el palo. «Sé por qué estás aquí», murmuró, sosteniendo la puerta abierta. El perro negro no se movió. Solo la observó con la misma mirada penetrante. «He cambiado. Tal vez no pueda deshacer lo que hice. Pero,
Estoy haciendo lo que puedo para reparar mi daño. El animal gruñó suavemente. Pero esta vez no era una advertencia. Parecía una afirmación. Doña Carmen dio un paso atrás, dejando la puerta entreabierta. Si tienes frío, puedes entrar. El perro negro permaneció bajo la lluvia durante unos segundos más. Y luego, lentamente, cruzó el umbral de la casa. Los demás perros, que antes lo miraban con recelo, no se movieron. Era como si entendieran que algo importante estaba ocurriendo. Esperanza, desde su rincón, levantó la cabeza y observó al recién llegado sin miedo. Aquella noche, el perro negro durmió en la sala, cerca de la chimenea. Doña Carmen se sentó junto a él, acariciando su espeso pelaje. En su mente resonaron palabras que no necesitaban ser pronunciadas. Tu redención está completa. Doña Carmen cerró los ojos, y por primera vez en décadas, sintió que el peso que cargaba en el alma se había desvanecido. Gracias, susurró. No sé si merezco el perdón, pero haré todo lo posible para honrarlo. El perro negro levantó la mirada, y por un instante, sus ojos dejaron de arder. Ya no tienes que temer, pareció decir la voz en su mente. Cuando el amanecer llegó, el perro negro ya no estaba en la casa. Se había marchado sin hacer ruido, como una sombra que desaparece con la luz del día. Pero doña Carmen no sintió tristeza. Sabía que su presencia ya no era necesaria. El pueblo también comenzó a cambiar. La figura de doña Carmen, la mujer que antes espantaba a los perros con un palo, ahora era conocida por cuidar de ellos. Algunos vecinos empezaron a adoptar a los animales que ella rescataba, y poco a poco, los perros callejeros dejaron de ser un problema en el pueblo. Incluso los niños que antes corrían al verla, ahora se acercaban para jugar con Esperanza o ayudar a llevar comida a los animales. La casa de doña Carmen, alguna vez oscura y vacía, se convirtió en un refugio lleno de vida. Nunca pensé que vería esto, le dijo una vecina un día. Eres otra persona, Carmen. Tal vez, respondió ella con una leve sonrisa. Pero a veces, cambiar es lo único que podemos hacer. Con el paso de los años, doña Carmen continuó cuidando de los perros del pueblo. Aunque su pierna nunca dejó de doler, su corazón se sentía más liviano con cada acto de bondad. Cuando finalmente falleció, lo hizo rodeada de los mismos perros a los que alguna vez despreció. Esperanza, ya adulto, permaneció a su lado hasta el último momento. El día de su entierro, los vecinos se reunieron en la plaza para rendirle homenaje. Al caer la tarde, un grupo de perros se sentó frente a su casa, observando en silencio mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Y en medio de ellos, por un breve instante, alguien creyó ver la silueta de un gran perro negro. Pero cuando parpadeó, ya no estaba allí. La redención de doña Carmen había terminado, pero su legado seguiría vivo en cada ladrido, en cada mirada de aquellos que alguna vez necesitaron una segunda oportunidad. El día que doña Carmen partió, el pueblo amaneció en silencio. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente, y aunque algunos vecinos la recordaban como la mujer áspera de antaño, muchos otros la reconocían por la transformación que había vivido en sus últimos años. Su casa, una vez temida y solitaria, se había convertido en un refugio para perros abandonados y en un símbolo de compasión. Los niños que antes corrían al verla pasar, ahora jugaban en su patio con los cachorros que allí vivían. En el día de su entierro, ningún perro faltó. Se alinearon alrededor del cementerio, algunos sentados en la entrada y otros acurrucados cerca de la lápida. Esperanza, su fiel compañero blanco, permaneció junto a la tumba sin moverse, como si entendiera que su vida había sido transformada por el amor y el perdón de doña Carmen. Los vecinos, conmovidos por la escena, se miraban unos a otros en silencio. Tal vez deberíamos hacer algo, sugirió el doctor Molina, con los ojos humedecidos. Algo que la recuerde. Sí, no podemos dejar que todo lo que hizo se pierda, agregó la señora Clara, una vecina que alguna vez criticó a doña Carmen, pero que con el tiempo terminó ayudándola a cuidar a los perros. Fue así como nació la idea. Durante las semanas siguientes, los vecinos se reunieron para construir un pequeño refugio en el patio trasero de la casa de doña Carmen. Utilizaron tablas viejas, mantas y ladrillos donados por el pueblo. Con esfuerzo y dedicación,
Levantaron un modesto espacio que sirviera como hogar para los perros que ella había cuidado. Cuando todo estuvo listo, colocaron un letrero en la entrada que decía: Casa de Carmen, refugio para perros callejeros, donde el perdón y el amor encuentran un lugar para crecer. Esperanza se quedó en el refugio. El cachorro que alguna vez había temblado bajo un banco en la plaza se convirtió en el guardián del lugar. Su presencia, siempre tranquila y amable, recordaba a todos los que visitaban el refugio que el cambio es posible, incluso en los corazones más endurecidos. Con el tiempo, el refugio creció. Algunos jóvenes del pueblo comenzaron a ofrecerse como voluntarios para alimentar a los perros y llevarlos al veterinario cuando lo necesitaban. Otros adoptaron a los animales que llegaban en busca de un hogar. La historia de Doña Carmen se volvió una lección que se transmitía entre generaciones. Los padres la contaban a sus hijos, recordándoles que todos merecen una segunda oportunidad. Años después, una placa fue colocada junto a la puerta del refugio con una inscripción que decía: El alma más endurecida puede encontrar la luz, siempre que haya voluntad de cambiar. El nombre de Doña Carmen dejó de ser sinónimo de miedo. Se convirtió en símbolo de redención, bondad y esperanza. Y cada vez que un perro callejero encontraba un hogar, el pueblo recordaba que, aunque Doña Carmen ya no estaba físicamente, su legado vivía en cada ladrido alegre y en cada cola que se movía con gratitud. Porque, después de todo, Doña Carmen no solo había salvado a los perros del pueblo, ellos también la habían salvado a ella. La historia de Doña Carmen nos enseña que el cambio es posible, incluso cuando parece que todo está perdido. A veces, las cicatrices del pasado nos hacen olvidar que todavía queda bondad dentro de nosotros, esperando una oportunidad para salir a la luz. Doña Carmen no fue perfecta, pero tuvo el valor de enfrentar sus errores y abrir su corazón a quienes más lo necesitaban. Los perros, que alguna vez fueron víctimas de su amargura, terminaron siendo los artífices de su redención. Así como ella encontró esperanza en el lugar menos esperado, todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y las de otros, sin importar cuán lejos creamos estar de la compasión y el perdón. Recuerda que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de cambiar no solo la vida de los demás, sino también la nuestra.